Luca y otra vez. Muy buenas tardes, seguimos en esta última hora, último Inspirational Talk del día. Y es que hoy vamos a hablar de optimismo para cerrar esta jornada, de optimismo racional. Y hay quien puede pensar que las personas optimistas son personas ingenuas, quizá alejadas de la realidad. Pues no es así. Nuestro siguiente invitado nos va a demostrar totalmente lo contrario. Es una persona optimista que le respalda un gran currículum y una gran trayectoria a sus espaldas. Luca Lazzarini es speaker y experto en formación y comunicación comercial del Banco Mediolanum. Muy buenas tardes. Hola, y gracias buenas por tardes. acompañarnos en este venue. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. ¿Sí? Cansado, imposible, ¿no? Porque tú No, tienes qué muchísima cansado. energía. Aquí además aire acondicionado, gente buena, o sea, perfecto. Perfecto. Bueno, pues Luca es de aquellas personas que es tan pasional que se involucra al 200% con todo lo que hace. Ojo con lo que les voy a contar. Aparte de su trabajo, entre sus hobbies está el teatro. Pero es que además no solo se ha convertido en un hobby, sino que la compañía de teatro es suya. Él tiene una compañía de teatro cómico que justo ha cumplido 30 años. Enhorabuena. Correcto. Y tú no solo gestionas esta compañía de teatro, sino que también en ella participas. Y ojo, que es capaz de un sábado por la mañana coger un avión hacia Italia, porque la compañía está en Italia, coger el avión hacia Italia y luego tú actúas... ¿Por la noche? Por la Luego noche. el domingo a primera hora ya vuelvo. Claro, ya eso es un hemos fin de terminado. semana habitual. Normal, en tu vida, tranquilo. ¿no? Sí, sí, luego encaras bien la semana, entiendo. Claro, pero bueno, es como todas las cosas, ¿no? Hay gente que madruga mucho para, yo qué sé, para ir a correr o un hobby que le apasiona mucho. A mí el teatro siempre me ha gustado, me ayuda mucho también para mi trabajo de hablar en público y sobre todo, como lo hacemos para recaudar fondos para iniciativas solidarias, bueno, cuando tienes una motivación importante, yo creo que si hay pasión, no hay cansancio. Claro, ¿y qué habéis podido hacer con estos fondos que habéis...? Bueno, hemos ayudado a muchas asociaciones. Normalmente ayudamos a entidades pequeñas o situaciones puntuales que no están bajo el foco de los grandes medios de comunicación, pero que con una pequeña ayuda ya puede ser determinante en su vida. Yo no sé si las personas que nos están viendo saben realmente la magnitud de lo que estoy hablando, porque es que en 2019 Luca Lazzarini cogió 119 vuelos. ¿Sí? Entiendo que entre profesionales y personales. Sin ser azafato. Sin ser azafato. Esto es. Sí. Ahora viajo un poquito menos, porque últimamente claro. no viajamos, pero sí, el avión me he desplazado mucho. Aunque ahora, con esta nueva realidad, te das cuenta también que puedes cambiar un poco, ¿no? Tu manera de trabajar incluso. Seguro que tengo muchas ganas de volver a volar, no por el hecho de volar, sino para volver a encontrar a gente en vivo, pero hay muchas cosas también que puedes hacer sin desplazarte tanto. Bueno, hemos estado confinados, has aprovechado para estar mucho con tu familia, Ya. pero como no podía estar quieto, Lucas se ha hecho youtuber ahora. Bueno, esto es lo que dicen mis hijos, que es más sencillo de explicar a sus amigos el trabajo que hace tu padre, Sí. en donde como últimamente he quitado una habitación de invitados y he montado un plató para hacer directos que estamos haciendo en el banco, etcétera, de YouTube o webinar y estas cosas, entonces ellos dicen que sí, Bueno, hay personas hago que youtuber. teletrabajan y luego estás tú que te montas un plató en casa. Muy bien, eso está muy bien. Pues eso es para que vean esa mentalidad positiva, esa pasión por todo lo que hace, y es lo que hoy nos vas a contar a través de ese optimismo racional. Totalmente. Optimismo racional que va sobre todo en la mente, ¿no? Claro, tiene mucho que ver con nuestra actitud, con nuestra manera de enfocar las cosas, con nuestra manera de destacar algunas cosas en lugar que otras. Y no quiero irme sin destacar otro detalle más de esa pasión y de ese trabajo mental que tenemos que hacer con todas aquellas cosas que nos proponemos, con todos aquellos objetivos. Tú, por ejemplo, Luca, no habías hecho deporte nunca en la vida. No. Y me contabas antes de subir que hasta los 45 años, nada. O sea, no habías... Hace muy poco, ahora sin decir la edad. Porque, bueno, no eras sedentario, pero bueno, tengo así. 52. Aparento 51, pero tengo 52. O sea que... Bueno, pues con 45. Con 45 ¿empezaste a hacer deporte? Empecé, sí, porque
porque bueno, bueno, ahí también por una motivación muy importante, porque se lo dediqué a un amigo mío, a David, que había tenido un problema de salud muy grave. Entonces yo dije, mira, voy a correr el maratón de Barcelona y se lo dedicaré a David. Y bueno, de 0 a 42 kilómetros Muy bien. ha sido interesante. De 0 a 42 kilómetros, porque al final todo es una cuestión mental y no solo ha corrido un maratón, sino que has corrido 3. 3. Bueno, pues muy bien, todo está en la mente. Te dejo con nuestra audiencia. Están todos, supongo que ya deseando que les cuentes cómo se puede conseguir ese optimismo racional, porque queremos contagiarnos de esa pasión que le pones Esto es un contagio positivo. A las cosas. Claro que sí. Está permitido. Contagio positivo. Pues les dejo con Luca Lazzarini y su optimismo racional. Gracias, Eli. Muy bien, hablamos de optimismo en el medio de una pandemia. No sé si irme ya o intentar ver si realmente hay algo sólido, ¿no? Para afirmar que podemos ser optimistas. A mí lo que me gusta es el optimismo racional. Quizás lo que quiero compartir con todos vosotros es una visión un poco diferente del mundo, un mundo que hemos aprendido a conocer en el cole con nuestros mapas, ¿no? Que mirábamos en los libros. Y entonces, no sé si tenemos, ahora veremos aquí detrás mío un mapa que es el mapa de Peters, donde los continentes tienen un tamaño más fiel respecto a su tamaño original. Sabéis que el mapa que estamos acostumbrados a ver se construyó en esta parte del mundo, con lo cual, por ejemplo, Europa es más grande de lo que es. En este mapa los continentes tienen un tamaño más similar a real, aunque es muy complicado poner una superficie esférica en un plano. Y creo que todos ahí podéis ver, ya que estamos en este momento en Barcelona, podéis ver dónde está exactamente España. Se ve, ¿no? Además, tenemos en este plató una pantalla gigante, con lo cual se ve. Ahora, si hacemos un clic y cambiamos, se puede ver ahora dónde está. De vez en cuando me doy la vuelta también para saludar al público que está detrás, porque si no, toda la charla con la gente, con ellas a mis espaldas. Ahora cuesta un poquito más, ¿verdad? Tardamos 30 segundos, 40, un minuto. Si hay alguien que tarda más de 3 minutos, luego la organización le enviará un mapa a casa para que puedan hacer pruebas y estudiar, pero normalmente con 30 40 segundos conseguimos identificar dónde está España. Pues bien, podríamos pensar que es la última charla del día y Luca, nos esperamos una charla amena, pero si empiezas a poner mapas al revés, no estás cumpliendo expectativas. Realmente, este mapa no está al revés. Este es el mapa que todo estudiante australiano tiene en sus libros. Entonces, ¿quién está patas arriba? ¿Los canguros? ¿Nosotros? Ni ellos ni nosotros, evidentemente. Es una manera diferente de ver la misma realidad. Esto me gustaría hacer con vosotros en este rato que pasaremos juntos. Mirar la realidad sin prejuicios. Es una cosa que yo creo que es fundamental. Y sobre todo, mirar los hechos, los números. Cuando hablamos de optimistas, bueno, muchos, los que me conocen, saben que yo soy muy optimista, pero no le tengo ninguna manía a los pesimistas. Primero, porque sin pesimistas no podría dar esas charlas. Segundo, porque creo que ambos aportamos algo a la humanidad. Sabéis que se dice que seguro quien inventó, quien soñó por primera vez con volar, esto seguro era un señor o una señora muy optimista. Sin embargo, quien inventó el paracaídas era un pesimista y él también ha dado su contribución a la humanidad. Entonces, hay una cosa curiosa, que el pesimismo cambia según el enfoque que le damos. Por ejemplo, si yo preguntara a las personas que están en este plató, pero todos los que nos están siguiendo ahora en streaming, ¿quién de vosotros, que levante la mano, quién de vosotros considera que conduce mejor que la media en España? Estoy viendo en vuestro despachos, salones, que hay un montón de manos levantadas. Normalmente pensamos que conducimos mejor que la media. Pensad que una encuesta que hizo Schroeder hace unos años en España, el 100% de los hombres declaró que conducían mejor que la media. O sea, entendéis que si todos conducimos mejor que la media, no hay la media. Con lo cual, cuando hablamos de nosotros, tenemos una visión a veces muy optimista. Sin embargo, si pregunto, ¿quién de vosotros para llegar aquí hoy
ha encontrado, se ha cruzado con algún pringao en la calle, se levantarían muchas manos. Entonces, o todos los que conducen bien están aquí en este plató y nos están conectados con Biniu, o tenemos una visión de nuestras capacidades que a veces no es objetiva. En esto quizás podemos ser más optimistas. Diferente si yo preguntara, dentro de 10 años, dentro de 5 años, dentro de 2 años, ¿estarás mejor o peor? Aquí empieza toda un abanico de respuestas, muchas de ellas quizás negativas. Y si tenemos un momento de negatividad, o también nosotros a veces estamos un poco negativos con la realidad que nos rodea, no tenemos que preocuparnos demasiado. Es algo bastante normal. No sé si sabéis que hay un archivo histórico de los pesimistas. Os animo a buscarlo en Google. Un archivo histórico de los pesimistas. Y si vais a ver, son recortes de prensa, sobre todo americanos, si vais a ver las noticias de los que hablan en estos recortes, hay muchas cosas que hoy nos hacen reír. Por ejemplo, en 1907, por primera vez, se presenta un peluche, un osito de peluche, que crea un verdadero pánico moral. ¿Por qué? Porque se pensaba que un juguete sin un género preciso, concreto, si pudiera destruir el instinto maternal de las niñas. Lo mismo pasó cuando se inventaron las cremalleras, que claro, como hacían más fácil desnudarse, eran un escándalo por la época. Pensad que en 1830 hay algunos artículos que hablan de las pesadillas que había en 1830 pensando en el siglo siguiente. Y pensaban, por ejemplo, que habría carruajes sin caballos. Pensad, o sea, la gente de la época cuando pensaba en esto diría, que despropósito, esto es súper peligroso. ¿Cómo se puede sobrevivir sin orden con estos que van solos? Es verdad que algunas, quizás, de estas previsiones se han luego realizado. Por ejemplo, en estos periódicos de 1830 dicen que, antes hablábamos con él y que yo el año pasado cogí 119 vuelos, o sea, un avión va a 800, 1000 kilómetros por hora. En 1830 una de los miedos era que la gente en el futuro se quedaría calva por viajar muy rápido. Entonces, yo creo, por ejemplo, en mi caso ha sido acertada esta previsión, pero por lo general no se han realizado, y sobre todo hoy nos saca una sonrisa. Y la pesadilla más grande, podéis quizás ver detrás mío un vídeo con algunas portadas, es que cada inicio de década hay el temor más grande, que es que las máquinas nos robarán el trabajo. Esto en 1920 hay un titular sobre esto, en 1930, 40, 50, 60, todos inicio de década. Y por supuesto también en el inicio de década que estamos viviendo, este tema de los robots que nos robarán el trabajo, que tirarán toda la gente a la calle, etcétera, etcétera, es un tema de gran actualidad. Sin embargo, si hablamos del futuro a 1 año, 2 años o 5 años con niños, los niños lo ven completamente diferente. Ven un futuro muy alegre, muy verde normalmente, pintan muchos árboles, flores, lo ven tecnológico porque han nacido en esta realidad sostenible, y lo ven sobre todo positivo. Ahora, ¿lo ven así porque son niños? Bueno, quizás sí, pero en realidad hay cosas que hace 10 años parecían ciencia ficción y hoy son realidad. En el 2021 se empezará a construir una ciudad a los pies del monte Fuji en Japón, una ciudad que se llamará Wowen City, de Toyota, con edificios de madera, con una avanzada inteligencia artificial, coches autónomos, una vegetación autorregenerante, todos los mayores avances en robótica, alimentada por células de energía de combustible de hidrógeno. Esto, que parece algo que tendremos dentro de 1000 años, se empezará a realizar en 2021 y prevén acabar en 2025.
2023. Si vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí, creo que podemos coincidir todos que hemos atravesado una época muy, muy positiva. Cuando me dicen, Luca, que en realidad en la prensa no hay estas noticias, las noticias son todas negativas. No es que hay noticias negativas en la prensa porque son las que representan la realidad. La prensa o los medios de comunicación hablan de cosas excepcionales, no de cosas normales. O sea, dicen si hay un eclipse, no si, yo qué sé, amanece. Entonces, tendríamos que pensar que si hay noticias negativas es porque es algo puntual, porque no es la normalidad. En estos últimos años hemos visto la esperanza de vida que sigue creciendo y mejorando las situaciones de vida. Aumenta la alfabetización en todo el mundo, sobre todo en los países del tercer mundo. Se reduce la pobreza extrema. Pensad que en los últimos 40 años se ha reducido del 75%. Es decir, en 4 décadas, algo que no había pasado en toda la historia de la humanidad. Y por supuesto, otros datos que confirman esta evolución positiva es la reducción de la mortalidad infantil. Repito, datos, hechos, no sensaciones. Por eso comparto 100% una frase que hace unos años el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, pronunció en un discurso y dijo: es el mejor momento de la historia para estar vivos. Entonces, si vivimos en el mejor momento de la historia, por los números que tenemos, quizás esta no sea la sensación que tenemos cuando nos levantamos por la mañana, cuando leemos el primer periódico, el primer blog en Internet. Pensad que si sumamos todos estos indicadores, disminución de la mortalidad infantil, aumento de la vida media, etcétera, 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 el 2019 se consideró el mejor año de la historia de la humanidad. Y todos vosotros podéis pensar lo que se ponía en los periódicos en 2019. Claro, comparado con 2020, 2019 ha sido una super fiesta, ¿no? Entonces, ¿por qué no tenemos esta sensación? Mirad, si usáramos el mismo metro que usan los medios de comunicación para hablar de las cosas negativas con las cosas positivas, hoy todos los periódicos en España tendrían que titular 350.000 personas hoy, 6 de octubre de 2020, han tenido acceso por primera vez a la electricidad. ¿Cuál es la cosa interesante de esta noticia? Que 350.000 personas han salido hoy, 6 de octubre, 350.000 personas ayer, 5 de octubre, 350.000 personas el otro día, 4 de octubre, y así todos los días de los últimos 10 años. Esto hubiera sido portada de los periódicos de los últimos 10 años. 200.000 personas han tenido acceso por primera vez a agua potable hoy, pero también ayer. O si queréis ir a algo más moderno, 650.000 personas hoy, Internet le ha dado la bienvenida porque por primera vez se han conectado. Y también ayer, y así 365 días por 10. 170.000 personas han salido hoy de la pobreza extrema y el otro día también. Y me podrían decir, porque luego los pesimistas controlan muy bien los números. Entonces me podrían decir, Luca, salir de la pobreza extrema significa superar los $2-3 al día. Eras pobre, sigues pobre. Habría que hacer algún matiz. Si vives en Barcelona, Madrid, París o Roma, por supuesto. Pero hay sitios en el mundo donde tener $2 al día o $8 al día significa tener agua en la aldea donde vives o hacer 20 kilómetros para buscarla. Entonces puede literalmente cambiar. Así que me gustaría de verdad transmitiros que el mundo es mucho mejor que nunca. Esta canción de que se vivía mejor antes es una canción que se basa en emociones y que la respeto, pero no tiene ninguna base científica, ningún dato que la pueda soportar. Eso sí, el mundo también puede ser mucho mejor de lo que tenemos hoy. ¿Y cómo puede ser mucho mejor? Bueno, tenemos también que mirar algunas pequeñas señales que hay. Hace un año más o menos, en Etiopía, no sé si habéis visto, se plantaron 350 millones de árboles en un solo día.
¿no? Una cosa pequeña que no ha cambiado la economía del mundo, pero es una señal. A mí me llamó la atención una cosa en Lima, Perú, que con unas redes recogen la niebla, el rocío, y consiguen producir hasta 10.000 litros de agua al día. Esto no soluciona los problemas de la humanidad, pero nos da un mensaje muy claro, muy fuerte, que el ser humano siempre encuentra una solución y siempre quiere mejorar su situación de vida. De hecho, mirad, ¿cuánto puede vivir hoy una persona? Según los últimos estudios, un niño que nace hoy podría tener una vida de 120 años. Podría llegar a los 120 años. Así que me gustaría que pensáramos que este niño que nace hoy y que tiene esta esperanza de vida fuera un niño nacido en 1900, con las mismas condiciones. O sea, que hubiera podido vivir 120 años llegando hasta hoy, que es 2020. ¿Qué hubiera vivido este niño? Este niño nace en 1900 y cuando tiene 14 años empieza la Primera Guerra Mundial, que acaba con sus 18 años. Y mientras piensa que ha acabado una de las tragedias más grandes de la humanidad, empieza la gripe, como la llamaron, española, hasta los 20 años. Un poquito de tranquilidad, hasta llegar a los 29 años, donde se va a enfrentar con la crisis económica más grande que el mundo nunca haya conocido, la Gran Depresión. Cumple 33 años, el partido nazi va al poder. Entre los 39 y 45, hablo del mundo, estaría viviendo la Segunda Guerra Mundial. Con 52 años, la Guerra de Corea; con 63, la Guerra del Vietnam; con 73, viviría la gran crisis energética, mientras está viviendo, entre los años 70 y 80, la Guerra Fría, la pesadilla de una guerra nuclear. Pesadilla que ha vuelto a vivir con 85 años cuando tuvimos el desastre de Chernobyl. Y luego con 90 años asiste a la Guerra del Golfo y con 101 al atentado del 11S. Y con 108 a la quiebra de Lehman y del crack del sistema financiero, hasta los 120 años hoy, que como guinda del pastel tendría el COVID-19. ¿Qué podríamos decir de la vida de este señor o de esta señora? Que es una vida poco atractiva, podríamos decir, ¿no? Porque ha tenido toda una serie de acontecimientos que parecen y son realmente trágicos. Pero en el mismo tiempo, en el mismo 120 años, se inventó la penicilina, que salvó millones de personas, de vidas. Tuvimos la Declaración de los Derechos Humanos. La ingeniería informática e Internet nació y se desarrolló. Mandamos un hombre a la Luna. Tuvimos avances de todo tipo en el sistema de producción. Hemos conocido, empezado a utilizar en el día a día los smartphones. Ahora hablamos de automoción eléctrica y automoción autónoma. Y estamos empezando la carrera a Marte. Entonces, si cambiamos este señor que nació en el 1900 con Pedro, o esta señora Ana, que nació en el 1900, en lugar que ponerle nombre, le llamamos humanidad. La humanidad ha tenido un desarrollo increíble. Y lo que vamos a conocer en los próximos años es un desarrollo aún más fuerte, aún más intenso. Ahora, no quiero entrar en muchos detalles, pero los avances médicos son increíbles. Lo que estamos viviendo en pocos años, cosas que ni se habían planteado. No sé, están experimentando las primeras neuronas artificiales que funcionan exactamente igual a las neuronas vivas, reales, que permiten reparar conexiones neuronales dañadas. Pensad a enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, o podrían
crear aquella interfaz cerebro-ordenador que Elon Musk está pensando, está estudiando. O muchas cosas que tenemos quizás en casa, no sé, quien tiene hijos adolescentes como yo, igual tiene unas gafas de esta de realidad virtual, ¿no? La HoloLens, y pensamos que sirve para jugar un poco, para entretenerse con los videojuegos. En realidad se está utilizando en medicina, se está utilizando, no es un proyecto de dentro de 20 años, se está utilizando porque permite al cirujano tener una montaña de informaciones, tener una visión tridimensional del paciente, colaborar con otros cirujanos en el mismo quirófano, cosas que antes no podíamos pensar. Sin hablar de todo el tema fármacos. ¿Por qué no se habla mucho de esto? Bueno, también porque es un tema... Pues mira, también, pues, mira, están todos, no se ha dormido nadie. Esto es una cosa muy interesante, yo lo compruebo de vez en cuando. Es una cosa que quizás si no eres un médico, si no tienes una formación científica, también cuesta un poco entenderla. Pensad que en la última feria importante de tecnología, la última que se celebró antes de la pandemia, el CES 2020 en Las Vegas, presentaron una serie de inventos, como cada año. El que más salió en la prensa fue el Rollbot. ¿Qué es el Rollbot? Es un robot que te trae el papel higiénico al baño. Entonces, yo entiendo, o sea, tiene todo el sentido del mundo, porque una persona se puede olvidar el papel higiénico, pero nunca olvida el móvil. Así que con el móvil podría llamar a Rollbot y le acerca el papel higiénico. Pero damos mucha relevancia a noticias de este tipo, que son curiosas. Igual, dos están más allá. Había Uber y Hyundai que presentaban su primer taxi autónomo volador. Su Helitaxi, ¿no? Que puede alcanzar los 320 kilómetros por hora, conducción autónoma, y puede llevar cuatro pasajeros. Muchas veces la idea del progreso que tenemos está sesgada por la realidad que estamos viviendo. Antes con ella hablábamos de mis viajes en avión, pero yo viajo también mucho en tren, en donde tú puedes pensar que como el Euromed Barcelona Valencia, antes tardaba, yo además el tren de la muerte, 3 horas y pico, y ahora tarda 2 horas y 35, es un progreso espectacular. O si antes ibas de Cádiz a Sevilla en 2 horas y media y ahora vas en 1 hora y media, esto ya es súper progreso. Tenemos que levantar un poco la mirada, porque en Japón, en China, están funcionando, no son prototipos, están funcionando trenes de levitación electromagnética que van a 600 kilómetros por hora. Quizás algún día, muy pronto, lleguemos a viajar en el Hyperloop, el tren que está pensando Elon Musk, que va a 1.200 kilómetros por hora. Pensad, 1.200 kilómetros por hora, te da tiempo, un Barcelona-Madrid, te da tiempo tomarte un café. Italiano, o sea, cortito, pues si es español, te da tiempo ida y también la vuelta. Entonces, teníamos que pensar que estos avances son reales. Pensad todo lo que montará, todo lo que de verdad se desarrollará con el 5G. Esta conexión potente, estable, sin latencia, que permitirá múltiples usos. La cirugía remota, por ejemplo. Tú tienes tu cirujano de confianza en Madrid, estás en Nueva York, te podrá operar a distancia. Los coches que verdaderamente serán autónomos porque serán capaces de procesar informaciones en un tiempo muy, muy rápido y con una exactitud total. Tendremos el Internet de las cosas, que no es solamente la nevera que dice ha caducado el yogur, haz la compra, que también, que es bonito, pero es, por ejemplo, que los semáforos se sincronizan con una ambulancia que tiene que pasar en este momento. O novedades, por ejemplo, tanto por los gamers, si tenemos conectado a algún adolescente o no adolescente, o algún emprendedor también, porque con la computación en la nube, que será posible con el 5G, no solamente podremos disfrutar de una experiencia de juego increíble, sino que no necesitaremos hardware muy poderoso, muy potente, porque toda la potencia la tendremos en la nube y la podremos disfrutar precisamente por la fuerza y la conexión del 5G. Así que, si tuviera que resumir esto en una idea y dejaros una idea, es que el progreso no para nunca.
y el progreso no lo para nadie. No es el progreso que lo podemos entender como tecnología, desarrollo salvaje, no. El progreso me refiero a la capacidad que tiene el ser humano de mejorar constantemente su situación. Por supuesto, esto implica que estamos en un contexto completamente diferente. Un contexto diferente en ámbito laboral. Esto es un tema de que se habla mucho en estos días. Y para volver al vídeo del inicio de mi speech, el miedo es a las máquinas. Estos robots que nos robarán el trabajo. Entonces, tenemos que pensar que en el futuro se generarán muchísimos trabajos que hoy no existen. De hecho, los países más robotizados, para decirlo así, que son Corea del Sur, Alemania, Japón, son los que también sufren un paro inferior. Entonces, tendríamos que pensar a las máquinas como algo que podemos tener al lado, que no tenemos que enfrentarnos. No son enemigos, nos podrían ayudar, una máquina, un robot en un hospital, ayudar a un enfermero, una enfermera a levantar a un paciente o en un taller mecánico para hacer un trabajo pesado. No tenemos que tenerle miedo a la tecnología. También, si lo pensáis, porque la Thermomix no ha acabado con las abuelas. O sea, no es que ha llegado la Thermomix en un hogar, han matado a la abuela porque han dicho ahora las croquetas las hace las albóndigas la Thermomix. Pueden coexistir una parte personal, o sea, la persona y la tecnología. Ahora bien, si queremos desarrollar nuestro trabajo, por ejemplo, o si queremos orientar los estudios de las personas más jóvenes, tenemos que hacer algunas reflexiones. Hoy nos dicen que los estudiantes de primaria, la enorme mayoría de ellos, 70% de ellos, hará un trabajo que hoy no existe. Entonces, ¿qué les enseñamos? Y nosotros, para trabajar en este mundo tan cambiante, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Si os fijáis, las empresas ya no buscan las características que buscaban hace 20 años. Hablamos de soft skills, ¿no? de habilidades blandas como la habilidad de comunicar, la capacidad de trabajar en equipo, personas que sepan solucionar problemas y una actitud positiva. Esto siempre sale. Esto es la actitud positiva. Entonces, la actitud positiva se aprende, o sea, uno la tiene por nacimiento o se puede aprender. Hay una frase que yo creo que a mí, o sea, me saca de quicio y creo que ningún departamento de recursos humanos hoy en día está dispuesto a aceptar. ¿Qué es? Es que yo soy así. Esta frase hay que quitarla del vocabulario. Mirad, yo tengo 3 hijos maravillosos, como todos los hijos de las personas que estáis escuchando y asistiendo a este evento. 17, 12 y 9 años. Y encantadores los 3. Claro, Alessandro Lorenzo. Lorenzo, el pequeño, es un niño súper cariñoso, una maravilla de niño, como digo yo, como diríais vosotros de vuestro niño. Y tiene una característica, que cuando se enfada, se le hincha la vena del cuello y pierde el control durante 40 segundos, 1 minuto. Se enfada muchísimo. Ahora, si fuera verdad esto de que yo soy así y no se puede cambiar, si mi hijo tuviera este destino, su único destino es la cárcel. Podría, quizá, no sé, si tiene talento, podría ser el nuevo Pablo Escobar, pero siempre en el mismo sector. Afortunadamente, los neurocientíficos nos han demostrado que la parte recibida, la parte que es un poco nuestra genética, que es el temperamento, es un 25 o 30%. El resto se puede modificar, se puede mejorar, se puede cambiar. Si tú a tu temperamento, que tienes innato, añades hábitos, formas tu carácter. Por supuesto, si luego tu carácter coincide con tus valores, formas a 360 grados tu personalidad. Pero es muy importante que entendamos que podemos cambiar la actitud, porque depende de nosotros. Y hay una característica muy interesante, que las buenas costumbres, una vez adquiridas, son muy difíciles de cambiar, igual que las malas. O sea, si hay alguien que ha dejado de fumar,
sabe que le ha costado mucho. Pero también si tú te acostumbras, yo que sé, a hacer deporte, luego te cuesta mucho dejarlo. Entonces, adquirir hábitos buenos es muy interesante porque luego es muy difícil quitarlos. Ahora, como de momento, a pesar de todos los avances médicos, no es posible ir a la farmacia y pedir una actitud 600, tu actitud depende de ti. La actitud depende de las personas, de cada uno de nosotros. ¿Cómo se genera esta actitud positiva? Creo que tendríamos que aprender a gestionar la parte emocional. Una parte que investigamos poco, que conocemos poco. Las habilidades básicas de inteligencia emocional son las que nos permiten reconocer nuestras emociones y reconocer las emociones de los demás para entrar en empatía, entrar en relación. ¿Cómo puedo desarrollar una actitud positiva? Bueno, hay muchas cosas evidentemente que se pueden hacer. Algunas ideas, por ejemplo, prestar atención a las cosas de las que hablo con más frecuencia. Si todo el día me estoy quejando que el mundo está muy mal, la política está muy mal, el trabajo está muy mal, los compañeros están muy mal, la situación está muy mal, etcétera, 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 es muy difícil que esto que yo verbalizo condicione mi cerebro con una actitud positiva. Quizá tenemos también que unir dos conceptos que son esfuerzo y logro, porque a menudo hablamos solamente de sacrificio. Qué difícil es ir al cole, qué difícil es hacer una dieta, qué difícil es madrugar, qué difícil es trabajar con mucha fuerza. Tendríamos que juntar siempre esta parte con el logro, o sea, ¿qué obtengo yo a nivel emocional o empírico con esta actitud? Veo un ejercicio que os recomiendo, que es que al final del día podamos identificar 3 cosas positivas que me han pasado hoy en el trabajo. Cuando daba este speech en un teatro con muchas personas, siempre decía que si había 500 personas y preguntara, para salir de aquí, me tenéis que decir 3 cosas bonitas que se han pasado hoy en el trabajo, que no sean cuando he salido. O sea, 3 cosas reales, bien que te han pasado en el trabajo. Posiblemente algunas personas hubieran quedado en este teatro unos días. Pues hay gente que no vive una cosa positiva en el trabajo desde el 74, pero quizás porque no tiene la capacidad, la orientación, el foco para buscarlas. Entonces, de ahí va el optimismo racional que se basa en hechos. ¿Por qué el optimismo? Bueno, porque tiene muchas características positivas. El optimismo, según algunos estudios, alarga la vida. Yo ya con esto me parece una motivación suficientemente interesante para ser optimistas. ¿Y cómo puedo ser optimista? Yo creo que se trata de copiar a los que lo son, porque hay algunas cosas que son perfectamente replicables. Por ejemplo, una cosa muy interesante son los optimistas egoístas. Es decir, los altruistas egoístas. Los optimistas tienen este altruismo no solamente o ingenuamente porque son buenas personas, porque saben que siendo altruistas mejoran el ambiente donde viven. Así que los primeros beneficiados son ellos. Por eso los optimistas suelen ser altruistas egoístas. Este altruismo le proporciona positividad, le proporciona un ambiente positivo. Luego los optimistas también piensan en lo que quieren y en cómo lograrlo. O si preferís, piensen en lo que tienen, no en lo que les falta. Y esto también es una orientación típico de, yo qué sé, los deportistas de élite, que no empiezan un partido pensando que quieren perder, piensa que quieren ganar el partido. Luego, los optimistas tienen también algunas características que parece, así controlo también si detrás está todo bien, que parece que han pasado un poco de moda. Por ejemplo, los optimistas son agradecidos. No sé si os ha pasado alguna vez, ahora quizá vamos un poco menos a comer o a cenar fuera, pero a veces tú le das las gracias a una persona que sea, yo qué sé, un técnico, una persona que me ha ayudado hoy, y a veces te miran como, madre mía, llevaba 17 años sin que nadie me diera las gracias. Creo que esto es importante para crear relaciones positivas. Además, en castellano es muy interesante porque la palabra reconocer se puede leer
de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por algo será, digo yo. Igual es una palabra un poco mágica. Y la característica más importante de los optimistas es que enfatizamos las cosas positivas. Para enfatizar las cosas negativas, no te esfuerces. Tienes a miles y miles de personas que trabajan para ti. En las redes sociales está lleno de gente que todos los días te proporciona cosas negativas. No te empeñes, está hecho. Tú te puedes empeñar a enfatizar las cosas que funcionan. Si tienes 2 comidas al día, agua caliente en casa, calefacción, seres queridos, un hospital en un radio de 50 kilómetros, eres una persona muy afortunada. Quizás tendrías que enfatizarlo. Yo no te digo que entres en casa y que enciendas la calefacción y digas con los vecinos, venga, hacemos una barbacoa que hoy también se ha encendido la calefacción. No tenemos que pasarnos. Pero sí tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Y a menudo lo olvidamos. Porque, al fin y al cabo, optimistas, pesimistas, todos lo que queremos es ser felices. Y curiosamente, el estudio más largo psicológico nunca hecho es precisamente sobre la felicidad. Un estudio que se empezó en 1938 con 700 hombres, en aquella época evidentemente, y luego ha ido involucrando a los descendientes e incluye hoy más de 1.300 personas. Dentro de estas personas que se analizan de una manera muy estricta, con entrevistas, grabaciones y análisis médicos, por ejemplo, para comprobar su salud, etcétera, toda una montaña de parámetros, hay gente de todo tipo. Hay gente que se ha convertido en alcohólico, y una persona se ha convertido en presidente de Estados Unidos, porque uno de los primeros 700 era Kennedy. ¿Cuál es la cosa, el patrón común que tienen las personas que declaran ser felices y que gozan también de una salud muy buena? El denominador común son las relaciones, los lazos sociales. Este es el elemento que todos los protagonistas de esta investigación, que ha involucrado 4 equipos médicos que han cambiado, ¿no?, a lo largo del tiempo, resaltan con mayor fuerza. Así que, si tuviera que dar una última idea, diría que tanto en las organizaciones como en las relaciones personales, lo importante hoy, y hoy sobre todo, es volver a poner las personas en el centro, porque realmente las personas somos lo más importante. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luca. Yo creo que nos has contagiado a todos un poco de ese optimismo, que era lo que intentabas, y tenemos como muchísimas ganas porque es el primer día que hemos estrenado BeNew y no sé si es porque también hemos visualizado que todo iba a salir muy bien, que todo ha salido muy bien. Hemos puesto la guinda del pastel. No, pero yo os he seguido desde esta mañana y la verdad que muy bien. Tenemos algunas preguntas que nos han trasladado. Sí, son fáciles, son fáciles. Si son fáciles, si no, yo las paso al siguiente ponente de mañana. Son fáciles. Y además, solo tienes que visualizarlas y seguro que te salen bien. Lo intentamos. De las personas que tenemos conectadas ahora mismo, que nos están siguiendo en más de 100 países, algunos de ellos nos han preguntado, ¿es posible ser optimistas y racionales a la vez? ¿Irracionales? No, y racionales. Sí, mira, yo creo, bueno, se entiende un poco, ¿no? No me gustan mucho los pesimistas que se quejan todo el rato. Intento separarme un poco, a pesar de la distancia de seguridad. Yo lo hacía sin mascarilla. Aún más. Pero también no me gustan los optimistas ingenuos. O sea, que te han roto el coche hoy, es el día más feliz de mi vida. Esto tira más a tonto que a optimista desde mi punto de vista. Entonces, ¿compartes que eso puede generar rechazo incluso? Totalmente, totalmente. O sea, lo que a mí me fascina es un optimismo sensato. Un optimismo que tiene una visión que no es de cortísimo plazo, es una visión de largo plazo, una visión de perspectiva, porque tú tienes, para saber que hoy vives en una época extraordinaria, tienes que alejarte un poco de la crónica y mirar de dónde venimos. Entonces,
puedes apreciar algunas cosas. Entonces, yo creo que se puede ser optimistas, sobre todo si eres racional. Te diré más. Hoy en día yo creo que el pesimismo es irracional. En una de mis charlas la termino con diciendo, si no eres optimista es que te faltan datos. Porque hay que Si mirar no lo serías. con perspectiva y buscando la solución. Por eso Claro. es... Claro. Muy bien. Pero ¿qué hacemos con esas personas? Lo decías tú, tendemos a la queja. El ser humano tiende a quejarse mucho. Normal. ¿Cómo nos alejamos de esa tendencia en la que caemos habitualmente? Hay cosas que son tóxicas. Entonces, las cosas tóxicas hay que evitarlas. O sea, no hay más remedio. Pero yo creo, como me apasiona mucho la comunicación y me apasiona mucho la relación con las personas, a menudo, detrás de estas quejas, hay algún problema. O sea, la queja es la manera más sencilla de levantar la mano y decir, igual necesito ayuda, igual necesito que alguien me escuche, igual necesito solucionar una cosa y aún no me atrevo a decirte qué es. La manera más fácil es la queja. Y cuando eso se convierte en un círculo del que no se puede salir... Hay que interrumpirlo. Con los adultos es más complicado, con los niños, por ejemplo, es súper fácil porque cuando mis hijos, soy bastante maniático en esto, cuando mis hijos venían al cole y, por ejemplo, no sé, se quejaban de 2 o 3 cosas, y dice, perfecto, o sea, tienes todo el derecho de quejarte, solo faltaría. Han ido mal estas cosas. Pero me has hablado de esto 12 minutos, porque yo cronometraba, ¿no? Muy bien. Ahora te quedas aquí 12 minutos y me hablas de cosas positivas que te han pasado en el cole. Bueno, luego los niños lo pillan enseguida porque el segundo día tú le dices, ¿ha pasado algo mal en el cole? No, todo bien, porque así se ahorran los 12 minutos, ¿no? Pero tendríamos que, yo soy muy de compensar. O sea, si tú te quejas media hora, la terapia más eficaz es que tú durante media hora me digas cosas positivas de lo que has vivido, por ejemplo, en la jornada. Y no estamos acostumbrados también por nuestra formación cultural. Fíjate, Eli, que nuestros profesores en el cole, siempre nos han marcado en rojo las cosas que no funcionan. Raramente hemos tenido un profesor que con un boli verde ha dicho, ¡oh, esto fantástico, Luca, me ha encantado! Normalmente el circulito rojo es corregir los errores. Venimos de esa cultura. Entonces es muy afín a lo de quejarse. O sea, nuestra cabeza identifica rápido las cosas que no funcionan. Por eso tenemos que esforzarnos. Y un adulto, y acabo, para remarcar estas cosas tiene que verbalizarlas. Porque un adulto lo que su cerebro entiende es sobre todo lo que dice. Y a veces sería interesante que tú cogieras una grabadora y te grabaras durante 2 horas, 20 minutos tomando algo con un amigo o una amiga. ¿Cuánto tiempo dedicamos a cada cosa? A cosas positivas, ¿cuánto tiempo a cosas negativas? Habría que compensarlo. Y tiende a ganar lo negativo. Somos así. Bueno, claro. Vamos a intentar trabajar eso. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué aporta el optimismo racional al negocio y a la vida personal? Bueno, yo creo que esto ya lo hemos ido un poco desarrollando, ¿no? Sí. Pero al final se acaba consiguiendo ese éxito que queremos. No es un valor en absoluto, porque a un ejemplo. Tenemos que ser conscientes que hay algunos trabajos que si tú envías un currículum y dices yo soy optimista, no te fichan. O sea, yo que soy súper optimista no podría ser controlador aéreo. O sea, ¿te imaginas? Yo digo, sí, esto le da para aterrizar. Esto bien. Y el otro sí, también. O sea, sería un desastre total y absoluto, ¿no? O sea, hay trabajos donde tu cabeza se tiene que poner en el peor de los escenarios. ¿Vale? Pero hay otros trabajos, y casi todas las relaciones personales, para no decir todas, donde es mucho mejor que tu cabeza en automático vaya al mejor de los escenarios. Entonces, todos los trabajos creativos, todos los trabajos empresariales, todos los trabajos donde necesitas visión, todos los trabajos donde tengas que superar obstáculos, esta visión optimista te permite mirar más allá y buscar soluciones, no rendirte. Muy bien, pues vamos a trabajar también en eso. No sé si nos queda mucho tiempo, vamos a hacer más preguntas de las que tenemos. ¿Tenemos otra hora y media? No, hemos acabado ya. No, dicen que adelante, que adelante. Bueno, vamos a cerrar. La última pregunta que teníamos es ¿por qué es tan importante para ti el optimismo? Mira, yo siempre digo que soy optimista porque tengo 3 hijos. Entonces, si tú tienes hijos y eres pesimista, es un poco complicado, ¿no? En realidad, yo creo que piensa en personas que han hecho algo grande para la humanidad o algo grande en su entorno familiar.
yo creo que de estas personas no conozco a ningún pesimista. Muy bien. Por eso para mí es muy importante ser optimista. Pues muchísimas gracias, Luca, por compartirnos esa visión de la vida a través de, pues, de tu experiencia y de tu trabajo a nivel laboral, a nivel familiar, que al final lo unes todo y sacas pues conclusiones como esa que nos compartías. Luca Lazzarini, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera jornada del BNIU. Ha sido una jornada muy interesante, hemos tenido muchísimo contenido, pero para mañana aún tenemos más porque hablaremos de los portales inmobiliarios, del teletrabajo, del papel de Europa con las ayudas que se está esperando recibir, cómo el sector hotelero está afrontando esta situación, pero todo ello partiendo de la base que lo importante es, pues eso, conseguir oportunidades, buscar soluciones ante la situación actual, porque lo que se pretende en este BNIU, en el Barcelona Economic Week, es eso, generar esas oportunidades y ser pues esa economía global, la reactivación de la economía global. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a esos 9.000, cerca de 9.000 personas inscritas en más de 100 países. Seguiremos aquí y ahora lo que vamos a hacer es dar paso, vamos a una pequeña pausa, pero damos paso a Blanca Sorigué, directora general del BNIU y también del consorcio de la Zona Franca, que son realmente los encargados de haber impulsado este gran evento que no hay ninguno igual. Es la primera vez que se celebra un evento de estas características. This is the time for solutions. Feel the motion. BNIU is born. We need all of you. No one connected to you. We need all of you. BNIU will do it for you. This is the time for solutions. BNIU is for you. Buenas tardes. Esperamos que hayan disfrutado de esta jornada inaugural de la Barcelona New Economic Week. Para poner punto final a esta intensa jornada inaugural, queremos transmitiros el balance de hoy. Hemos generado 15.641 contactos profesionales a través del networking digital de nuestra plataforma. A lo largo del día, hemos tenido más de 3.500 profesionales que han seguido las 28 sesiones de hoy, en las que hemos tenido 97 speakers. Hemos contado con un 26% de internacionalidad, siendo la procedencia de los principales países de los espectadores que nos han seguido la siguiente: España, Argentina, Alemania, Venezuela, República Dominicana, Brasil, entre muchos otros. Les esperamos mañana en una nueva jornada de la Barcelona New Economic Week que promete emociones fuertes y nos vemos mañana. Muchas gracias a todos. At Fevertree, we wanted to put quality back into mixed drinks. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. BNIU is born. We need all of you. No one connected to you. We need all of you. BNIU will do it for you. This is the time for solutions. BNIU is for you. At Fevertree, we wanted to put quality back into mixed drinks. We went to the ends of the earth to find the most authentic, naturally sourced ingredients for our ginger ales, ginger beers, and tonic waters. No other company goes to these lengths to create the best drinks. And what's more, they're made with absolutely no artificial sweeteners or colours. Fevertree. If 3/4 your drink is the mixer, mix with the best.
En esta crisis sin precedentes se ha hecho evidente la importancia de las empresas en la sociedad. Por eso, Incorpora sigue a su lado, apoyándolas y asesorándolas, y apostando por el trabajo como mejor herramienta de inserción social. Juntos saldremos adelante. Incorpora, trabajos que dan vida. At Fevertree, we wanted to put quality back into mixed drinks. We went to the ends of the earth to find the most authentic, naturally sourced ingredients for our ginger ales, ginger beers, and tonic waters. No other company goes to these lengths to create the best drinks. And what's more, they're made with absolutely no artificial sweeteners or colours. Fevertree. If 3/4 your drink is the mixer, mix with the best. En esta crisis sin precedentes se ha hecho evidente la importancia de las empresas en la sociedad.